Serem ara a una entrevista per camp. Per què? Perquè hi ha una persona que està a punt d'entrar en connexió així en directe amb nosaltres i té que veure amb una notícia que va causar molt d'impacte fa uns anys i que tenia que veure precisament amb els preferents. Se recorden? Aquest litigi que va començar molts usuaris amb els bancs i caixes que havien emès una sèrie de títols, valors, que van ser emesos, evidentment, per bancs i caixes, com em van dir, però que va derivar després en un frau. No? Hi ha una persona que va lluitar de forma heroica i volem donar-li molta veu, així precisament, al programa. Ella és Thais Delgado. ¿Qué tal? Benvinguda. ¿Cómo Hola estás? Rafa, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, con vosotros. La verdad es que es un auténtico placer que estés aquí con nosotros en directo en nuestro magazine Prop de Tú y felicitarte una vez más por aquel trabajo, un hito histórico que fue la lucha, en este caso, con defensa de los usuarios delante de los bancos y cajas de ahorro con las Mm. famosas preferentes y que tú y tu compañera, tu socia, desde Pragma Advocats en Mataró, pues llevasteis la bandera adelante. ¿Qué recuerdas de ese momento que fue muy importante? En el despacho empezamos representando personas vulnerables. Aquí en Mataró se vendieron muchas participaciones preferentes a través de lo que era Caixa Laietana en ese momento, que era la Caixa de Mataró, de aquí de esta ciudad pequeñita que está al lado de Barcelona. Y empezaron a vender muchos productos o este producto a muchas personas vulnerables, que era un producto financiero muy complicado y que no estaba dirigido a personas de un perfil conservador y que simplemente querían ahorrar. Con lo cual nos encontramos con la primera pareja fue una pareja de ancianos en la que él tenía Alzheimer y nos vino a ver su hijo manifestándonos su gran preocupación porque el banco no les quería devolver el dinero a sus padres, el ahorro de toda su vida y donde incluso a mí la señora me decía que no se había comprado ni una lavadora y lavaban a mano para poder ahorrar y tener una vejez, pues vivirla con dignidad. Esto al final encontraron que ese dinero se lo había quedado absolutamente todo el banco y les decían que es que habían invertido en un producto que ya no tenía ningún valor. Ellos no fueron informados, esto se llevó, lo presenté yo en el juzgado de Mataró y finalmente después de una ardua batalla legal conseguimos que el juzgado número 1 de aquí de Mataró nos diera la razón íntegramente, anularon toda la actuación del banco y les devolvieron el dinero. Además, abrieron incluso actuaciones penales contra el banco, contra el director. A partir de aquí hubo un boom y una, pues como tú dices, abanderamos estas luchas contra la mala praxis bancaria y donde los bancos empezaron a darnos ya la imagen de que no eran infalibles, que podíamos luchar contra lo que se estaba haciendo mal y contra las condiciones abusivas que estaban poniendo. Obviamente en el despacho fue un antes y un después y yo personalmente estoy muy orgullosa de haber podido conseguir rectificar una injusticia de este calibre. Una lucha, Thais, y una sentencia que creó jurisprudencia, creo que se llama Mataró 1, ¿no? Creo que por lo Sí, que he oído, creó un impacto social y evidentemente ayudó a muchísima gente a reclamar lo que era suyo. exacto. Les habían robado este dinero que ellos habían estado ahorrando y, bueno, pues gracias a la intervención de los jueces, bueno, primero de los abogados, lógicamente, y de los jueces que se pusieron a favor del consumidor, pues conseguimos cambiar este poder absoluto que tenía el banco sobre el dinero de esta pobre gente. Claro, que es una auténtica maravilla recordar una noticia tan importante que causó mucho impacto social y cambió también la forma de relacionarse, evidentemente, los usuarios, ¿no?, de banco con las cajas y entidades, ¿no?, generales bancarias. Desde Pragma Advocats, ¿no? Imagino que fue un impacto también positivo para vosotras dos. Sí, por supuesto. A partir de aquí también empezamos a estudiar otras posibles causas, como luego ya fueron las condiciones que se daban en las hipotecas, las cláusulas suelo, ¿no? Que te decían que si subía mucho la hipoteca, ellos tenían un límite altísimo para estas subidas, pero si tu hipoteca bajaba mucho, ellos siempre te podían aplicar el mínimo que ellos pusieran
Imagínate, si tu hipoteca, el Euribor estaba en negativo y tú tenías que pagar un 0,50, el banco, pues porque sí, te aplicaba un 3%. Y conseguimos que estas cláusulas, también abusivas, las eliminaran de estas escrituras, de estas hipotecas, y se devolviera el dinero. En este caso nos tuvimos que ir incluso hasta el Tribunal Europeo, porque aunque nos fueron dando la razón los diferentes tribunales, las audiencias provinciales, Tribunal Supremo, finalmente el Tribunal Supremo solamente nos devolvía el dinero de 2 o 3 años, porque no quería devolver más dinero. Y aquí Europa puso un poco de orden y dijo que no, que el dinero de las cláusulas suelo se tenía que devolver desde que se firmó la hipoteca. Y también pues se consiguió que los consumidores, que los ciudadanos pudieran recuperar mucho dinero que habían pagado indebidamente. Ese fue al final fue el principio de una lucha contra esta mala praxis o este abuso bancario. Evidentemente que finalmente pues acogió ya la mayoría de la jurisprudencia. Es evidente y que ya causó un antes y un después. Vamos a un tema ya más práctico de hoy en día, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de abogados siempre tenemos pensado, pues bueno, vamos a tener un litigio, ¿no? Tenemos un litigio, muchas veces tenemos como miedos, ¿no? Para enfrentarnos, incluso para defender aquello que es nuestro, que consideramos que es importante y que tenemos derecho, ¿no? Pero también es evidente que el tema de la mediación y de la negociación para un abogado es importante, ¿no? O sea, no llegar al final de todo, sino que intentar que las partes puedan llegar a un acuerdo. Exacto. Al final, cuando acudes a un abogado, hay diferentes momentos en que puedes acudir a un abogado antes de tener el problema, como cuando te vas a hacer un chequeo en el médico y, bueno, pues oye, quiero hacer esto, ¿qué piensas? Y el abogado te va a dar su criterio y va a intentar que tengas la mayor garantía posible a la hora de que tú hagas ese negocio o esa actuación. Pero luego, cuando ya te encuentras en un problema, que puede ser un problema cotidiano, como que nos hemos ido a comprar un electrodoméstico, una tele, nos la han dado que no funciona y luego no me quieren devolver el dinero o no me la quieren reparar. Pues podemos ir al abogado y el abogado va a intentar primero, antes de ir a interponer una demanda, o sea, antes de ir a juicio, negociar con la otra parte. Oye, pues mira, me lo reparas y entonces yo no te denuncio, o me das una parte, o bueno, en cada caso es distinto. Y ahora, por ejemplo, que estamos en verano, nos llegan muchas denuncias, tanto de paquetes de vacaciones que no están bien contratados o que no nos dan lo que hemos esperado, vuelos cancelados, donde la compañía aérea no nos quiere devolver el dinero o no nos quiere dar una reclamación. Hay muchas esferas de la vida cotidiana donde el abogado nos puede ayudar y no hace falta que lleguemos a este juicio temido. Claro, sí, evidentemente acabas de abrir un melón, el tema de los viajes contratados con compañías aéreas que a veces, incluso pulsando el botón de tener ahí, pues, no sé, la devolución, si no realizas el viaje, ¿no? Muchas veces no te lleva el dinero. Hay como a veces Claro. mucha letra pequeña, ¿no? Detrás de esos contratos. Aquí es importante siempre hacer todas las reclamaciones lo antes posible y por escrito, porque mucha gente nos dice, es que yo llamé y me dijeron una chica muy simpática, un chico muy Sí, simpático, está bien, pero luego esa persona que te atiende al teléfono no sabemos quién es ni si de verdad nos puede ayudar. Con lo cual es importante siempre enviar un email, una comunicación por escrito a la atención del cliente para que quede constancia de que sí que hemos hecho esa reclamación. Luego, cuando el abogado si el abogado lo coge desde el principio, lo vamos a hacer seguro, siempre por escrito, independientemente que negociemos luego por teléfono. Pero si todavía no tenemos este abogado de confianza que nos pueda ayudar, pues siempre todo por escrito y así cuando llegamos al abogado facilitamos el trabajo y que tenga una buena resolución. muy bien. Es importante eso que acabas de decir porque la mayoría de comunicaciones hoy en día, sobre todo para temas de reclamaciones, suelen ser en primera instancia por teléfono. Entonces mi pregunta es, cuando te llaman o tú llamas, normalmente te preguntan tu nombre, tu DNI, ¿no? Es una cosa evidente. Pero muchas veces cuando pides al interlocutor, y eso me ha pasado a mí personalmente, por ejemplo, Thais, que diga cuál es su nombre, no lo dicen. O dicen su nombre de pila, ¿vale? Pero no dicen el apellido, etcétera. ¿Eso es justo? ¿Es real? ¿O tú puedes No, sí. exigir
se saber puede. el nombre de la persona que te está Claro. atendiendo. Se tienen que identificar, tienen que identificarse de dónde llaman y con quién estamos hablando, y en la mayoría de casos te tienen que dar un número de referencia de esa llamada, de esa reclamación, y que tú te puedes apuntar. Si no, siempre nos queda la opción de tomar nota a qué hora hemos llamado exactamente, con los minutos, para poder luego intentar identificar lo máximo posible esa llamada. Pero sí, por supuesto, tenemos todo el derecho del mundo de saber con quién estamos comunicando. Cuidado ahora también con el famoso phishing, que es cuando nos envían un mensajito de que tenemos que dar nuestros datos bancarios, entonces yo pulso, o hay una llamada que no sé quién tengo al otro lado. Y esto nosotros en el despacho hemos llevado hasta, bueno, fraudes de hasta 15, 20 mil euros que te quitan en una noche todos tus ahorros, y se ha de ir con cuidado. Vaya, eso sí que sería un susto auténtico, ¿no? O sea, entrar a la Pues cuenta bancaria y ver que simplemente pinchas, pulsar un botón de forma inadecuada desaparece unos sí, ahorros, sí, claro. sí. La mayoría de veces esto se soluciona negociando con el banco o interponiendo una demanda judicial contra el banco, porque el banco tiene obligación de poner todos los medios para que no te pase. Es decir, si te envían un mensajito donde te dicen ponga aquí su número de cuenta o su número de PIN para corroborar que, o para ver que sigue vigente sus datos, lo que sea. Primero no lo tenemos que hacer nunca. Siempre tenemos que intentar que nosotros llamar y preguntar, ¿vosotros hacéis esto? También se recibe mucho por correos. Correos, ahora recibimos mensajitos de que tienes un paquete que te van a entregar y tienes que pagar 0,50 euros, son cantidades pequeñitas, pero entonces te dan para que tú apretes en un botoncito y allí ya entran en tu teléfono y te cogen todos tus datos y ya pueden entrar, bueno, son expertos obviamente informáticos y pueden entrar en tu cuenta y te roban todo. Vaya. Mm. Un tema también importante, además del asesoramiento, ¿no? Muchas veces acudimos sin tener ni idea de lo que vamos a hacer y la importancia de que una buena abogada como tú nos indique, por ejemplo, por dónde ir, ¿no? Porque tenemos una amalgama de emociones, de sensaciones y queremos, lógicamente, hacerlo rápido y ya, pero todo lleva su tiempo. ¿Qué importancia le dais desde Pragma Advocats? Muchísima, muchísima. Todo lo que nosotros podamos, reitero con el símil del médico, ¿no? No es lo mismo si tú te haces el chequeo y tienes alguna enfermedad y te la cogen bien prontito y te la pueden tratar, que si ya vas con un problema serio y entonces el médico no tiene las mismas posibilidades. Pues aquí es lo mismo. Si tú no has firmado todavía, si estás negociando, por ejemplo, si nos vamos a comprar una vivienda, la compra de una vivienda que la gente la firma a través de una inmobiliaria, simplemente que esta inmobiliaria muchas veces no tiene un servicio jurídico, simplemente es una persona que se dedica a vender inmuebles que de lo suyo saben mucho, pero quizá no están velando por tus intereses, sino por otros. Claro, son cantidades, son negocios que van a ser muy importantes, de los más importantes en la vida de una persona. Y es muy importante saber lo que firmas, un contrato de arras, que no sea abusivo, que no te hagan entregar una cantidad de arras que no son habituales. ¿Qué pasa si esa empresa luego quiebra o si esa persona se muere? ¿Cómo lo vamos a tramitar? Todo eso el abogado te dice qué te puede pasar y lo evita, pues corrigiendo el contrato y haciendo el contrato que te garantice a ti en tus derechos. Otros momentos donde es importante, cuando nos divorciamos, es un momento que emocionalmente estamos todos muy tocados, que muchas veces dices, bueno, la parte económica no me importa, se lo doy todo, o ahora firmo una custodia exclusiva porque me ha dicho que luego ya puedo tener la compartida, etcétera. Si no vamos bien asesorados por alguien que mire nuestros intereses, podemos tener luego un susto, que lo que hemos firmado no se puede arreglar o que ya tiene un arreglo tan caro o tan difícil que ya nos lo vamos a pensar mucho. Con lo cual es que es una inversión, no es un gasto. También, por Claro. ejemplo, en el hacer testamento es muy importante. El testamento, yo misma hasta no hace mucho no tenía testamento y lógicamente al final tienes que hacerlo porque le pones las cosas mucho más sencillas a la gente que quieres, porque al final es eso.
y en el despacho que también llevamos herencias, también pues compraventas, etcétera, pero las herencias también se dan muchos conflictos entre familias que los abogados intentamos negociar y tener en cuenta ese punto emocional, que aunque también somos abogados, pero intentamos que no sea peor el conflicto dentro de la familia. Ya, sobre todo el tema de las herencias, que ya no solo por la descendencia en sí, que normalmente suelen haber, pues el vínculo consanguíneo, pues suele recibir, ¿no?, directamente pues la herencia, pero muchas veces como hay otras personas colindantes, ¿no?, que crean conflicto, ¿no?, pues Sí, sí, suele sí. haber muchas peleas, ¿no?, en tribunales. Sí, se rompen muchas familias y muchas veces es porque no hemos hecho bien el testamento. Si el testamento está claro, nos evitamos que luego haya un posible conflicto entre hermanos, por ejemplo, o cuando, claro, pues lo que tú dices, ¿no? Los hermanos se han casado y aquí ya no solamente estamos hablando de hermanos, sino que cada uno tiene su propia familia, cada uno tiene su propia razón, porque todos pensamos que tenemos razón, pero nosotros tenemos Claro. razón, pero contra los que estamos discutiendo tienen su propia razón. Y los abogados intentamos pues encontrar este punto medio, lo que tú decías, negociar, ir a una mediación, una conciliación para que no llegara a la guerra, que la guerra es el juicio. Y al final esa guerra acaba con muchas pérdidas, mucho dolor y muchos traumas. Intentando, no siempre se puede evitar, pero si lo podemos evitar, lo evitamos. Claro. También has abierto un melón interesante sobre el tema de los conflictos con inmobiliarias. Muchas veces se adelanta dinero a una inmobiliaria incluso sin haber edificado, ¿no? O sea, suele pasar también que tú trabajas sobre plano, ¿no? Y tú ves el plano y te indican, pues mira, aquí está tu habitación, aquí va a estar tus baños, etcétera, tu terraza, etcétera. Y después, cuando existe la construcción, cuando realmente pues ya está, ¿no?, edificado todo, llegas allí y no tiene nada que ver con lo que has firmado, Pasa mucho, ¿no? Ahí, sí. ¿qué ocurre? ¿Realmente hay una jurisprudencia que avale el derecho, en este caso del consumidor, del que compra la vivienda, por ejemplo? En este caso en concreto que tú estás planteando, es importantísima la intervención de un abogado antes de firmar el contrato. Aquí en el despacho, por ejemplo, mi socia es la especialista en este tipo de procedimientos y pasa muchísimo que tú firmas el contrato pensando que, oye, yo estoy firmando lo que estoy contratando, pero no está la cabida, no está la descripción, no cuadran luego los metros. Resulta que la cantidad, ellos tienen obligación, la promotora, de avalarme las cantidades que yo entrego, resulta que no las han avalado. O las han avalado y me han dado una cuenta distinta y ya no lo puedo reclamar. Son cosas que los abogados miramos, pero es importantísimo porque aquí se pierde mucha cantidad de dinero y que además hemos utilizado un dinero que queríamos para nuestra vivienda habitual, que nos hemos quedado sin vivienda y sin dinero. Entonces es muy importante aquí tener un buen asesoramiento porque sí, por supuesto, la legislación está clara y la jurisprudencia también, pero es importante ir de la mano de un abogado especialista en este tipo de temas. Seguro que sí. Y sobre todo si es de Pragma Advocats. Sí. ¿Estáis? Por cierto, ¿cómo se llama tu compañera, tu socia? Sandra Mena, Sandra, pues le enviamos un saludo también desde el programa Magazine Proud una of gran You. abogada también, sí. Y agradecerte, Thais, agradecerte sobre todo tu presencia aquí en nuestro A programa, que nos hayas vosotros. ilustrado sobre algunos de los conflictos más importantes, ¿no?, que aparecen, ¿no?, que todos hemos vivido o que conocemos a alguien que también pues, ha vivido, ¿no? Es una cosa cotidiana, ¿no? Pero cuando más alejados, mejor, ¿verdad? Pues sí, pero claro, al final es nuestro día a día. Sobre todo transmitir que los abogados, cuando uno busca un abogado tiene que encontrar a alguien con el que pueda tener confianza, porque al final nosotros lo único que podemos es transmitir esta confianza, aparte de nuestros conocimientos, es todo humo, ¿no? Y es importante entenderse con el abogado y tener pues esta relación especial, ¿no? Para que entienda lo que queremos y que nos defienda. Bien. Muchísimas gracias, Thais Delgado de Pragma Advocats en Mataró. Os mandamos a las dos, a ti y a tu compañera, un saludo muy afectuoso y os deseamos lo mejor. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, gracias a ti, Rafa. Hasta pronto. Adiós.